Hacerlo en esta mañana en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos 12. Oh, gloria al Señor. No vamos a ser serios como el burro del abuelo. No. Aleluya. Aleluya. Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que me gustaría que lo leyeras conmigo en voz alta ese segundo versículo? Léelo conmigo, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos una vez más esta mañana, Señor, queriendo que seas tú quien nos enseñes tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Trata con cada persona aquí presente. Oh Dios mío, toca cada vida en este lugar. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra nuestro entendimiento. Queremos aprender de ti. Úsame para poder ser un canal de bendición a tu pueblo esta mañana. Que cada palabra que yo diga sea con claridad y con poder, para la gloria de tu nombre. Lo oro en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta mañana yo quiero continuar lo que comencé 2 semanas atrás, hablando acerca de este tema, al cual yo puse por título la renovación de la mente. La renovación de la mente. Y cuando enseñé sobre esto 2 semanas atrás, enfaticé el primer punto. Y el primer punto dije que cada persona es conforme piensa en su corazón. Conforme Proverbios 23:7. Cada persona, cada hombre es como piensa en su corazón. Y mencioné allí ciertas cosas concernientes a este tópico. Y dije que nuestra vida es resultado de lo que pensamos. Lo que pensamos es lo que realmente hace quien nosotros somos. Mencioné diferentes tópicos, diferentes pasajes de la Escritura. Y precisamente uno de estos días atrás me puse a oír mi predicación. Yo oigo mis propios mensajes y me edifico. Los oigo para ver si tuve algún error, si puedo hacerlo diferente. Pero también yo mismo me oigo lo que yo predico y me edifico porque es palabra de Dios. Y yo me di cuenta que ese es un mensaje que cada creyente debe oír. Está en Facebook, está en YouTube, en la página de YouTube Faro de Vida. Pones allí Faro de Vida y ¿quién crees que aparece? Yo. Bajo el tema la renovación de la mente. Y yo quiero que lo escuches, que lo vuelvas a mirar, que lo vuelvas a oír. Está un poco largo, pero en 2 o 3 sesiones, cada vez que tenga chance, te va a ayudar. Porque son verdades que están allí y que muchas veces pasamos por alto, pero son de gran importancia. Ahora es interesante que muchas de las cosas que yo mencioné, antes de ayer, compré un libro pequeño, un libro que se titula Tú y tus pensamientos, o Usted y sus pensamientos, está en inglés. El autor, un escritor cristiano que ya pasó a estar con el Señor en el año 2014, su apellido es un poco difícil de pronunciar, el apellido es Radmacher, así más o menos se pronuncia. Y en lo que él escribe en este libro, en uno de sus capítulos, que precisamente se titula así: el hombre es como piensa en su corazón, o usted como piensa que es. Este hombre pone ciertas cosas allí que corroboró lo que yo dije, pero añadió algunas cosas más y me llamó la atención. Y quiero citarte algo de lo que él dice allí para que entiendas que este concepto de que cada persona es conforme piensa en su corazón es una realidad. Él dice así, lo cito, dice: la mente humana es una computadora fabulosa,
Como cuestión de hecho, nadie ha sido capaz de diseñar una computadora tan compleja y eficiente como la mente humana. Considere esto. Su cerebro es capaz de registrar 800 memorias por segundo durante 75 años sin cansarse nunca. Ahora, él menciona que los programadores de computadora usan un programa para sacar la basura de la computadora que no ayuda al programa, que no ayuda a la computadora. Pero él dice, los seres humanos no se preocupan mucho por lo que alimentan en la computadora de Dios, o sea, en su cerebro. Es sorprendente, dice él, la cantidad de basura que algunas personas programarán en sus cerebros mientras se sientan durante horas frente al televisor. Lo dijo él, no yo. Dice él, se ha estimado, y esto él lo sacó hace años atrás, de manera que la estadística puede haber cambiado. Se ha estimado que para cuando una persona en nuestra sociedad alcanza la edad de 18 años, ha visto 25,000 horas de televisión, incluyendo 350,000 comerciales. Y los comerciales son propaganda, que muchas veces no ayudan, pero se almacenan en el cerebro y forman parte de nuestros pensamientos, que es lo que realmente somos. Dice, él cita a un gigante en el campo de las comunicaciones llamado Herbert Marshall, y este hombre afirmó y dijo, oye esto, solo los locos usarían la televisión si supieran las consecuencias. Yo sé que aquí hay muchos locos esta mañana. No se crea. Él confirma, este autor, el principio de lo que nosotros enseñamos la última vez que hablamos sobre esto, que realmente lo que alimentamos en nuestras mentes es lo que saldrá durante nuestra vida. Lo que sale de ti es lo que tú has puesto dentro de ti. Lo que ha entrado en tus pensamientos a través de los ojos, a través de los oídos, es lo que realmente hace la persona que tú eres. Tú eres producto de lo que has almacenado en tu mente. Amén. No se me quede tan callado porque estoy hablando muy bonito. En el análisis final, dijo él, solo lo que se encuentra en lo profundo de los consejos del corazón de un hombre presenta una verdadera imagen de lo que ese hombre es. Como un hombre piensa en el centro de su reflexión más profunda, eso es lo que será. Y él añade y dice, las cosas en las que piensa profundamente una persona son las materias primas que forman sus acciones. Amén. Vuelvo a repetirlo porque eso es poderoso. Las cosas en las que una persona piensa profundamente son las materias primas que forman sus acciones. Él dijo, lo que usted conecta al centro reflexivo de su ser será la materia prima de la que provienen sus acciones. Y entonces él cita a otra persona experta llamado Stuart Chase, quien escribió un artículo titulado Cómo el lenguaje da forma a nuestros pensamientos, enfatizando cuán estrechamente se integran el lenguaje y los pensamientos. Según Chase, el lenguaje moldea toda la perspectiva de la vida, ya que el pensamiento sigue las pautas establecidas en el lenguaje. Quiere decir que tu lenguaje, tus palabras, es lo que es producido por tus pensamientos. Lo que tú hablas es resultado de lo que tú piensas profundamente. Puede haber veces que hablas cosas que no estás queriendo decir lo que estás diciendo, pero generalmente hablando, lo que tú consistentemente hablas es lo que tú consistentemente piensas. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Está conmigo esta mañana? Ahora, basado en ese primer punto, yo quiero ir a un segundo punto en esta enseñanza y quiero que medites muy bien cada palabra que digo, porque es muy interesante. Nuestra mente, y este es el segundo punto, nuestra mente debe pensar los pensamientos de Dios.
Oye bien, nuestra mente debe pensar los pensamientos de Dios. Aleluya, aleluya. Yo quiero que mires conmigo en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, un libro más allá de Romanos, Primera de Corintios 2, y mira lo que dice el versículo 16. Primera de Corintios 2, 16. La Biblia dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, esas son palabras mayores. Dios nos ha diseñado para que nosotros tengamos la mente de Cristo, para que podamos pensar los pensamientos de Cristo. Y los pensamientos de Cristo son los pensamientos de Dios. De manera que si tú has venido a Cristo y has recibido vida nueva, si tú te consideras un creyente en Jesús, nacido de nuevo, tú puedes estar seguro que Dios te ha dado a ti la capacidad para pensar como Cristo piensa, para pensar los pensamientos de Dios. Y de la manera que llenamos nuestra mente con la basura que el sistema del mundo nos trae, es imperativo que comencemos a permitir que los pensamientos de Dios comiencen a llenar nuestra mente. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entiende esto. Nuestra mente ha sido entrenada y acostumbrada a pensar y a razonar de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a nuestros 5 sentidos, según los criterios del sistema de este mundo. Desde que nacemos en este mundo, nuestra mente se acostumbra a pensar de acuerdo a lo que la sociedad nos enseña, de acuerdo a lo que nuestros 5 sentidos nos dicen, de acuerdo a lo que pensamos que es razonable, a lo que es lógico. La mente ha sido moldeada según las cosas de este mundo. Y muchas de las cosas que pensamos son pensamientos de acuerdo a un nivel natural del ser humano, pero del ser humano caído, no del ser humano que Dios creó al principio. Déjame ponerlo de esta manera. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, yo quiero que tú mires allí lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Yo quiero que usemos varias escrituras en esta mañana porque te va a ayudar a conocer la palabra y a entender este concepto. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, oye bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando aquí que la persona sin Cristo, y desafortunadamente muchos en Cristo, viven sus vidas de acuerdo a la voluntad de su carne, de acuerdo a la voluntad de sus pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de sus pensamientos, pensamientos que están basados en el sistema de este mundo, sistema que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso se nos hace tan difícil obedecer a Dios y tan fácil desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido formados en un mundo de pecado donde la inclinación de nuestra mente, nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros razonamientos va hacia cosas que va en contra de la voluntad de Dios. Y Dios nos declara que la persona que actúa de esa manera es hijo de desobediencia, hijos de ira. Ahora, Él dice, nosotros anduvimos en otro tiempo de esa manera, pero ahora hemos recibido vida. O sea, Dios espera de nosotros un cambio.
Dios espera de nosotros algo diferente porque Él nos ha dado la capacidad para tener la mente de Cristo y poder pensar conforme los pensamientos de Cristo y no conforme a nuestros pensamientos carnales. Aleluya. La Biblia enseña en el libro de Génesis capítulo 6 que desde el principio Dios vio que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. En Génesis 6, versículo 5, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo, de continuo. Dios vio que la maldad era mucha. La maldad era mucha por causa de que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Cuando en la mente del hombre está de continuo el mal, pues la maldad es la que gobierna. Aleluya. Gracias por ese amén. Bendito el nombre del Señor. Es bueno entender esto, iglesia, y por eso es esta enseñanza. Nosotros conocemos al ser humano basado en el ser humano que ahora es. No en el ser humano que fue creado por Dios a su imagen y semejanza en una manera perfecta al principio. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó como ahora es. El hombre, por causa del pecado, perdió parte de esa imagen de Dios en él. Dejó de vivir en el reino de su espíritu para venir a vivir en el reino de la mente humana y el razonamiento humano. Adán fue creado por Dios para caminar con Dios en el mundo del espíritu o en el reino del espíritu, haciendo las cosas conforme a los pensamientos de Dios. Cuando Adán pecó, la muerte espiritual entró a su espíritu, y la muerte espiritual obligó al hombre a dejar de andar en el reino de su espíritu para andar en el reino de la carne, en el reino de los pensamientos humanos. Hasta este momento, Adán había caminado en el reino del espíritu con su creador. Su espíritu había imperado y había gobernado. Había sido el reino de la fe, el reino del poder omnipotente de Dios, el reino de Dios que habla las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero ilustrarte este concepto para que puedas entender un poco, mirando en el libro de Mateo capítulo 14. Mira allí Mateo 14, para que tú entiendas este concepto un poco con un poco de más claridad. Mateo capítulo 14, comenzando a leer en el versículo 22. Cuando lo encuentres dices amén. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a alguien andar sobre el mar? Sin embargo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y obviamente el primer pensamiento es, bueno, porque Él era Dios. Pero yo quiero hacerte notar en esta mañana que Jesús andaba sobre el mar no porque era Dios, sino como un hombre. La Biblia dice, Jesús es el segundo Adán. Un hombre sin pecar, un hombre caminando en el reino del Espíritu, en el reino de lo sobrenatural, en el reino donde Dios creó al hombre para vivir. Tú y yo no tenemos idea cómo Adán vivía antes de pecar. Dios le dio a Adán posibilidades sin límites. Adán perdió esa bendición cuando él pecó y desobedeció a Dios. Jesús es el segundo Adán y Jesús viene andando sobre las aguas. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Note que esto es una oportunidad para que Jesús le dijera: Pedro atrevido, ¿quién tú te crees que eres? Solo Dios puede andar sobre las aguas. Sin embargo, Jesús no lo reprendió. Jesús le dijo: ven. Mira el versículo 29. Y le dijo: ven. Yo quiero que tú entiendas que Dios quiere que nosotros caminemos con Él en el poder de lo sobrenatural. Y para hacer eso necesitamos renovar nuestra mente, dejar que los pensamientos de Dios llenen nuestra mente y la basura que el mundo ha puesto en la mente sea quitada. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Estoy encontrando más aprobación a esto. ¿Me estás entendiendo más? Aleluya. Cuando el hombre pecó, iglesia, realmente la unión del hombre con Dios fue rota. Muerte espiritual vino. La suficiencia del hombre fue separada de la suficiencia de Dios. La palabra del hombre fue separada de la palabra de Dios. El hombre cayó del reino de la suficiencia divina al reino de la suficiencia humana. En este reino el hombre depende de sus propios recursos, los cuales se limitan a su mente y a su cuerpo. La mente puede derivar su conocimiento solamente por medio de los sentidos físicos, los cuales se convierten en las puertas y ventanas de nuestra mente. Oye bien esto, es porque es muy importante. El ser humano forma su concepto del mundo y de sí mismo por medio de sus 5 sentidos. Ordena su vida por medio de sus sentidos, los cuales llevan el material a la mente y la razón saca sus propias conclusiones. En otras palabras, el hombre cuando pecó dejó de caminar en el reino de la fe, en el reino de la omnipotencia de Dios, para caminar en el reino de su razonamiento humano. La Biblia dice: la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta fue la posición del ser humano cuando cayó del reino de lo sobrenatural, de estar unido con Dios, al reino de lo natural, estar separado de Dios, que es lo que es muerte espiritual. Aleluya. La razón, que es producto de los sentidos del hombre, siempre ha estado enemistada con el conocimiento divino que procede de la fe o de cualquier otro acto que esté fuera del alcance del hombre. Ahora, en esta ilustración de Mateo 14, mira qué interesante. Cuando Jesús le dice a Pedro: ven, dice versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas. Sí, quiere decir que Dios diseñó al hombre con esta capacidad en el principio. Por encima de las leyes de la naturaleza. Pedro no es Dios. Y Pedro andaba sobre las aguas, porque Pedro estaba actuando en obediencia a la palabra de Jesús. Pero, mira lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué cosa? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Aquí sí Jesús lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora mira lo que pasa acá. Cuando Pedro oye la voz de Jesús que le dice: ven, él no lo piensa 2 veces. Él sale de la barca obedeciendo esa palabra de Jesús y comienza a andar sobre las aguas. Pero cuando está caminando sobre las aguas, y no podemos criticar a Pedro porque ninguno de nosotros ha hecho lo que él hizo. Cuando él está caminando sobre las aguas, de repente él pone atención al fuerte viento. Y entonces él razona y dice: pero ¿qué estoy haciendo yo caminando sobre las aguas? Me voy a hundir. En ese momento, ¿qué crees que pasó? Él comenzó a hundirse. Ahora es interesante, la Biblia no dice que se hundió, dice comenzó a hundirse. Ahora, tú nunca has visto a alguien que comienza a hundirse.
se va. Pero Pedro comenzó a hundirse, ilustrándonos la escritura, que en el momento que él descendió de lo sobrenatural de la palabra de Jesús a lo natural de su razonamiento humano, él descendió al nivel humano donde es imposible caminar sobre las aguas. Este pasaje me ilustra a mí que Dios creó al hombre al principio con capacidades ilimitadas, pero que el pecado vino y el pecado ha limitado al hombre de una manera terrible. Pero en Cristo Jesús se nos ha restaurado esta comunión con Dios. Adán caminó en lo sobrenatural con Dios porque Adán caminó en comunión con Dios. En comunión con Dios. Iglesia, Dios creó al hombre al principio para que viviera en comunión con Él, en compañerismo con Él. Tú dices, ¿qué significa la palabra comunión? La palabra comunión significa asociación cercana, que implica intereses mutuos, que implica compartir con alguien, asociación, comunión, compañerismo, participar de lo mismo, relación cercana. Dios creó al hombre para que caminara con Él, para que anduviera con Él. En efecto, cuando el hombre pecó, la Biblia dice, Dios se paseó al aire del día por el huerto llamando al hombre. Ilustra que Dios mantuvo una comunión con el hombre. Nadie puede caminar con otra persona en comunión si no está de acuerdo con Él. Amén. El libro de Amós, capítulo 3, verso 3 nos dice, no pueden ir dos juntos si no están de acuerdo. En un matrimonio, cuando el hombre quiere ir por un lado y la mujer quiere ir por el otro, no pueden llegar muy lejos, porque no pueden ir juntos. Si yo quiero ir a Nueva York y mi esposa quiere ir a Miami, no vamos a ir juntos porque vamos a tener que tomar diferentes aviones. Y en Miami yo no voy a poder decirle vamos al mismo hotel que yo estoy, porque yo estoy en Nueva York y ella está en Miami. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Cuando Pedro obedeció a Jesús, Pedro caminó en el nivel, oye bien, en el nivel espiritual de Jesús. Pedro ascendió a lo sobrenatural, caminó en la misma idea. Cuando Pedro miró el fuerte viento, Pedro descendió al nivel natural. Ya no está caminando junto con Jesús. Empezó a hundirse. Se nos hace difícil obedecer la escritura. Se nos hace difícil creer la palabra. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el reino del razonamiento humano, de los que los 5 sentidos nos dicen. El hombre forma su vida y sus conceptos en base a lo que puede razonar, de acuerdo a sus 5 sentidos. Cada nivel de educación en este mundo gira alrededor de los 5 sentidos. Lo que puedes ver, lo que puedes oír, lo que puedes saborear, lo que puedes oler, lo que puedes palpar. Esta fue la manera en la cual el hombre comenzó a vivir cuando pecó, porque perdió el compañerismo con Dios y ya no recibió más la revelación de Dios, la revelación de sus pensamientos. Y él comenzó a fabricar sus propios pensamientos en base a lo que él podía experimentar. Es por eso que se hace tan difícil cuando leemos en la escritura que Jesús llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos nosotros curados. Decimos gloria a Dios, pero todavía me duele, pero todavía está el síntoma, pero el doctor me dice que todavía está el problema. Dios nos está diciendo lo que Él ve en lo sobrenatural. Dios habla en base a lo que Él ve. Dios mira el final desde el principio. Aleluya. Él está llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero nosotros estamos razonando. Nosotros estamos poniendo ideas basadas en lo que podemos entender. Y decimos, yo no puedo creerlo. La Biblia dice, Jesús dijo, todo lo que pidieres orando, cree que lo has recibido y vendrá. Y nosotros decimos, ¿cómo yo voy a creer que lo ha recibido si no lo veo?
Él no te está diciendo que lo veas. Él dice que creas que lo has recibido. Esa es la manera de pensar de Dios. Esa es la manera de actuar de Dios. Aleluya. Aleluya. Decimos que nos dice la palabra, tienes que perdonar al que te ofendió. Y nosotros decimos, yo quisiera perdonar, pero no siento perdonar. La persona me hizo tanto daño que yo no siento perdonar. Dios no te está diciendo que sientas. Dios te está diciendo perdona. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en el reino de lo sobrenatural y en el reino del amor. Él es amor y el amor es una decisión y no un sentimiento. En el momento que caminamos en lo sobrenatural, perdonamos, aunque no lo sentimos, pero lo decidimos hacer. Y una vez que lo decidimos hacer, entonces lo sentimos. Pero tratas de sentirlo primero y es imposible, porque estás tratando de aplicar una ley espiritual con poder natural. Y es como Pedro tratar de caminar sobre las aguas viendo el viento fuerte. Amén. ¿Estoy hablando bien o no? Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a bendecir a alguien que me maldijo? Ok, Jesús dice, hazlo. Y no lo preguntes. Hazlo. Cuando yo decido hacerlo en obediencia al Señor, yo experimento el poder de Dios en mi vida. Dios, oh, aleluya. Dios interviene con su poder en mi vida cuando yo hablo su palabra. Pero cuando yo trato de poner mis emociones primero, mis sentimientos primero, yo estoy moviéndome en el reino de lo natural, de mis pensamientos y mi razonamiento, y esto no funciona. No puede funcionar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No pueden ir dos juntos si no están de acuerdo. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando tú viniste a Cristo, Dios nos ha puesto o nos ha llamado para vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 1. Esto es palabra profunda y poderosa. Esto es palabra para razonarla con tu mente natural. No, es palabra para creerla y dejar que el Espíritu de Dios renueve tu mente. Necesitamos pensar los pensamientos de Dios. Oh, gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 1 verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión. Note bien, iglesia. A la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora, si comunión es compañerismo, si comunión es relación cercana, si comunión es asociación con alguien, si comunión es intereses mutuos, la Biblia me está diciendo, Dios me ha llamado a mí a caminar en compañerismo, en comunión, en una relación cercana con mi Señor Jesucristo. Piensa eso esta mañana. Como yo he dicho en otras ocasiones, si tú estás en Cristo, ya tú no eres solamente humano. Tú eres humano y algo más. Dios te ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Lo que a nosotros nos afecta este pensamiento es que nos sentimos muy miserables, pecadores, indignos y no creemos que es posible caminar en el nivel de Dios. Pero la Biblia me dice a mí, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Dios es justicia. Y si Él me dice a mí que Él me llama a vivir en comunión con Él, es porque Él me ha hecho a mí su justicia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Dios me mira en su mismo nivel, donde Él puede tener compañerismo conmigo, porque Él ha puesto en mí su naturaleza. Esto a mí me impacta. A mí me impacta. Dios me ha llamado a mí a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 1:3, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Míralo allí conmigo.
En Primera de Juan capítulo 1 verso 3. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1 verso 3. Juan está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hablando de Jesús cuando Él vino a esta tierra. Pero Él dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, Dios me ha llamado a mí y a ti a vivir en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nuestra mente debe comenzar a ajustarse a esa verdad. Yo soy alguien que Dios ha llamado a vivir en comunión con Él, a vivir en participación con Él, a vivir en asociación cercana con Él, a vivir compartiendo los intereses con Él mutuamente. Dios creó al hombre en ese nivel, para que anduviera en comunión con Él, recibiendo la mente de Dios por fe, para poder andar con Él en su nivel. El hombre perdió esa bendición, pero Jesús nos la ha restaurado. Ahora piensa esto. Dios quiere caminar con nosotros y que nosotros caminemos con Él, pero Él no va a cambiar sus pensamientos para descender a nuestro nivel. Él exige que nosotros cambiemos nuestros pensamientos para ascender a su nivel. Si yo voy a vivir la vida victoriosa, yo debo aprender a cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Miren el libro de Isaías, capítulo 55. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, para ahí un momentito. Yo oigo esto mucho de los cristianos. Bueno, pastor, usted sabe, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ya es bíblico, eso es lo que dice Dios. Pero Dios nos manda a dejar nuestros pensamientos impíos. ¿O no? Entonces todavía me encuentro con cristianos que me dicen que estaré pagando, porque mira cómo me está yendo. Todavía me encuentro con cristianos que dicen, yo no soy perfecto, yo soy un pecador salvado por la gracia. Oh, ¿realmente? Porque esto fue lo que aprendieron y ahí se quedaron. Pero dice acá, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si tú ya no eres un hombre inicuo, una mujer inicua, inicuo quiere decir que está en iniquidad, en pecado. Deja de pensar como que eres un pecador. Deje el inicuo los pensamientos de inicuo. Es que yo no me atrevo a mirar ni para arriba porque no soy digno. ¿Quién te dijo a ti eso? Eso era antes, pero ahora la sangre de Cristo te ha lavado. Dale el valor que la sangre de Jesús tiene. Yo era indigno, ya no soy indigno. Porque Él me ha hecho digno. Por su sangre que derramó por mí. Entonces, yo no debo seguir pensando los pensamientos de un indigno. Los pensamientos de un inicuo. Los pensamientos de un pecador. Los pensamientos de mi abuelo, de mi tatarabuelo. No, ya yo soy diferente. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Los pensamientos de Dios, dice Él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Dios nos está invitando a pensar como Él piensa. Él no nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay una distancia entre mis pensamientos y los tuyos. Nunca sueñes de pensar como yo. No. Él nos está invitando a subir a su nivel, pensando como Él piensa. ¿Por qué? Porque Él me está revelando sus pensamientos en su palabra. Si mis palabras son la expresión de mis pensamientos, la palabra de Dios es la expresión de sus pensamientos. Y Él me ha dado su palabra para que yo pueda aprender cómo Él piensa y yo pueda pensar como Él piensa. Suena lógico, ¿no es cierto? Y mira lo que dice el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora tú sabes, la lluvia y la nieve descienden con el propósito de regar la tierra y hacer germinar la semilla que ha sido plantada y que produzca. O sea, la lluvia y la nieve descienden con un propósito. No vuelven de donde vino, sino que hacen la función. Y Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá su propósito. La palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero. 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 Será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. La palabra que Dios envía para salvación será prosperada salvando a los que creen. La palabra que Dios envía para sanidad será prosperada en aquellos que creen, en aquellos que la reciben. ¡Aleluya! Iglesia, oye bien esto. Jesús dijo que nuestro corazón es como un terreno donde la semilla cae. Y el terreno bueno es el corazón que recibe la semilla de la palabra y la retiene y da fruto. Pero ahora Dios aquí compara la palabra que sale de su boca con la lluvia y la nieve que descienden para producir, para cumplir un propósito. Y el propósito es que haya tierra que germine y produzca. De la misma manera, la palabra de Dios viene para ser implantada en nuestro corazón y producir. Producir lo que Él ha diseñado que produzca. La palabra que es para darnos salvación, produce salvación. La palabra que viene para darnos sanidad física, produce sanidad física. Cada cosa produce conforme a su clase. La palabra que viene para darnos liberación de problemas y de ansiedades y temores, producirá en nosotros precisamente liberación de ansiedades y temores. La palabra viene a nuestro corazón para renovar nuestra mente y producir lo que Dios quiere que produzca. La palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció la tentación del diablo con esa escritura tomada de Deuteronomio 6, donde Dios permitió al pueblo caminar por el desierto durante 3 días, sentir hambre, para que ellos aprendieran esta lección, que el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para suplir tu necesidad física, para suplir tu necesidad económica, para suplir tu necesidad financiera, familiar, cualquier índole, en cualquier área. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Jesús entendió esto cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Sacia tu hambre tú tienes poder para hacerlo. Jesús dijo, no, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando tú entiendes este principio, dejas de preocuparte solamente por las tortillas y los frijoles. Y entiendes que hay algo más en ti que necesita ser alimentado. Tu espíritu necesita ser alimentado. Oye bien esto, iglesia. Cuando tú entiendes que lo que te estoy hablando es revelación de la escritura, cuando tú entiendes que lo que te estoy hablando es la palabra que viene del cielo, tú no vas a perderte un servicio más donde esta palabra te habla, porque es el alimento para tu alma, es el alimento para tu espíritu.
Cada vez que tú fallas de venir a un servicio en esta iglesia, tú estás perdiéndote de alimentar tu espíritu. Y de la manera que tú cuando pierdes uno o dos alimentos, tu cuerpo lo resiente y tienes hambre y te sientes débil. De esa manera muchas veces nuestro espíritu está débil, nuestra mente está atribulada. ¿Por qué? Porque le estamos dando de lado al alimento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a oír un sermón. Yo no te predico sermones, yo te enseño la palabra. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte, yo he hecho las dos cosas. Yo he predicado sermones y me sale muy bien. Soy señor modesto, pero no produce resultado. El pecador necesita sermones, el creyente necesita enseñanza. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana, iglesia? Los pensamientos de Dios son diferentes. Ahora, con esto en mente, mira Jeremías 29. Jeremías 29. Disculpa que yo grito y todo esto, no es que estoy enojado. Es que estoy emocionado, estoy inspirado. Siento el poder de Dios sobre mi vida. Aleluya. Y es que soy cubano. Tomo café cubano. Amén, gloria a Dios. Jeremías 29:11, un pasaje muy conocido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de tristeza, de depresión y de amargura. Amén. Entonces, ¿por qué sigues pensando las cosas que te oprimen? ¿Por qué sigues pensando los pensamientos que traen opresión? ¿Por qué sigues pensando los pensamientos que te dan dolores de cabeza, insomnio y etcétera, etcétera? Los pensamientos de Dios, dice él, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice, mis pensamientos o mis planes son pensamientos de bienestar, de prosperidad, dice otra versión, y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mi Dios ha puesto en este libro sus pensamientos, lo que Él piensa de mí, lo que Él piensa para mí. ¿Para qué? Para que yo sepa que sus pensamientos son que yo tenga paz, no temor, paz, no ansiedad, paz, no calamidad, no calamidad. No calamidad. Si tú sigues pensando en calamidad, ese pensamiento no vino de Dios. Cambia tu forma de pensar. Tus pensamientos están al nivel humano, muy por debajo de los pensamientos de Dios. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Cuando yo leo la escritura, son pensamientos de paz para mí. Cuando yo leo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo leo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando yo leo, la paz de Dios llena mi corazón y mi mente. Yo debo llenar mi mente con esos pensamientos. Yo debo almacenar esos pensamientos en mi mente para que esos pensamientos echen afuera la basura que el mundo ha puesto. Es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Déjate de pensar esas tonterías y piensa que con Dios todas las cosas son buenas. Dios tiene un plan para ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mal no tocará mi morada. ¿Por qué pensar que me voy a morir mañana? ¿Por qué pensar que va a venir una enfermedad y me va a atormentar? Porque así es la herencia en mi familia. Rompe la herencia de tu familia con la palabra de Dios en tu boca. ¡Oh, aleluya! Es poderoso. Es poderoso. Una última escritura porque el tiempo ya se fue. En el libro de Números, capítulo 13. Quiero ilustrarte este concepto para terminar. Números, capítulo 13. Debemos pensar los pensamientos de Dios. Aleluya.
El número 13 es la historia cuando Dios le dice a Moisés, ahí está la tierra que les prometí, vayan y poséanla. Cuando Dios le dice vayan y poséanla es porque le está dando el poder. Pero la gente le dijo, Moisés, es bueno que enviemos espías para observar la tierra. Moisés dijo, ok, vaya, un espía por cada tribu, 2 espías. Ellos fueron a investigar, a ver cómo era la tierra. Y regresaron con diferentes reportes. Versículo 26. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, Dios tenía razón. Y este es el fruto de ella. Pero, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Esta es la mente humana funcionando. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que está funcionando con la mente de Dios, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, que estaban funcionando en la mente humana, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya no es buena tierra, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer. Diga conmigo, a nuestro parecer. Lo que tú piensas, lo que a tu parecer tú piensas que eres, no es lo que realmente eres. Es tiempo de cambiar la forma de pensar. Éramos a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Iglesia, Dios les dijo, ahí está la tierra, vayan y poséanla. Dios te dice a ti, ahí están las promesas que te darán prosperidad, vida victoriosa, vida abundante. Ve y poséela. Pero entonces tú dices, sí, están muy lindas esas promesas, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando, pastor. Pero es que usted no sabe la herencia que hay en mi familia, pastor. Pero es que usted no sabe que nunca en mi familia ha habido a nadie que se distinga por algo. Usted no sabe lo que me está pasando en el trabajo. Es que usted no conoce a mi esposa, cómo se comporta en la casa. Porque aquí es una cosa, pero en la casa es otra. Es que usted no conoce a mi esposo, que es un diablo en la casa, aunque aquí parece un santo. Es que usted no me entiende, pastor. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, cuando Dios te da una promesa, Él sabe cómo es tu esposa, Él sabe cómo es tu esposo, Él sabe cómo es tu trabajo, Él sabe todo, pero Él te está diciendo, ve y posee esa promesa y recibe el beneficio de ella, porque yo te la estoy entregando. Amén. ¿Tú no crees que Dios conoce a tu esposo mejor que tú? ¿Tú no crees que Dios conoce a tu esposa mejor que tú? ¿Tú no crees que Dios sabe lo que está pasando mejor que tú mismo? Pero a pesar de eso, Dios te dice, yo quiero que tú vivas una vida victoriosa. Cree mi palabra, apropia mis promesas, porque en cada promesa está mi poder. Caleb y Josué dijeron, vamos y poseamos la tierra, porque Dios está con nosotros. Los 12 vieron el mismo panorama. O sea, mejor dicho, vieron la misma tierra, los mismos gigantes, las mismas ciudades amuralladas, los mismos ejércitos enemigos. Los 12 vieron lo mismo. Pero 10 vinieron con un reporte negativo, basado en incredulidad, y 2 solamente vinieron con un reporte positivo. Quiero terminar con esto. Pero yo oí un predicador una vez y no lo entendí. Él dijo esto, oye bien. Nosotros no vemos con nuestros ojos. Nosotros vemos a través de nuestros ojos. Y yo no entendí. Pero después entendí. Él dice, nosotros vemos con nuestra mente a través de nuestros ojos. Quiere decir que con tus ojos tú ves de acuerdo a lo que tu mente y tus pensamientos te dictan. Estos 12 hombres vieron el mismo cuadro o la misma tierra,
Caleb y Josué lo vieron desde un punto de vista diferente. Con los mismos ojos físicos, pero con una mente renovada. Con una mente basada en la palabra. Los otros, los 10, la mayoría nunca, no siempre tiene la razón. La mayoría los vio con los ojos también, pero con una mente humana sin renovar, y lo único que vieron fue negativismo, y se vieron ellos como langosta. En otras palabras, su autoestima se fue al piso. Y Dios les dijo: darán 40 años vueltas al desierto. Nunca poseerán la tierra porque no creyeron mi palabra. Pero Josué y Caleb, que tuvieron otro espíritu, yo los meteré en la tierra que ellos fueron a ver. Aleluya, dale ese aplauso fuerte al Señor, iglesia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Es tiempo de darle cabida en nuestra mente a los pensamientos de Dios. No están allí solamente para lujo, para que los leamos y digamos qué bonito. Están allí para que los hagamos nuestros pensamientos. Y son pensamientos de paz y no de mal. Para darte un futuro y una esperanza. No hay cosa más terrible que vivir sin esperanza. Pero en este libro Dios nos da promesas de esperanza. No esperanza del cielo solamente, esperanza de cambios aquí en la tierra, esperanza de victoria aquí en la tierra, esperanza de ver tus hijos crecer para el Señor, esperanza de ver tu matrimonio sin ruptura hasta que la muerte los separe, esperanza de ver las finanzas llenando tu casa, esperanza de ver que Dios te bendice, te sana tu cuerpo, te libra de opresión. Porque son pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de bienestar y prosperidad, no de calamidad. Deja de pensar en calamidad. Deja de pensar que la calamidad te va a visitar mañana. No, no. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Él está conmigo. Entonces ese es el mensaje de esta mañana. Atentamente, Pastor Félix Brito. Iglesia, yo quiero dejarte esto para que medites en ello. Para que medites en ello y entiendas que Dios te ama mucho. Y que Dios quiere sacarte del hoyo donde el enemigo te puso. Él no solamente te ha dado vida eterna para que vayas al cielo un día, pero Él también te ha dado vida eterna para que la disfrutes aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Para la gloria del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor una vez más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este mensaje, Señor. Oh, cuánto necesitamos oír esta palabra. Cuánto necesitamos, Señor, oír estas verdades. Porque en este mundo hay aflicción, en este mundo hay dificultades. Y el enemigo se aprovecha de ello para bombardear nuestras mentes con pensamientos de derrota, con pensamientos de pesimismo, con pensamientos de incredulidad, de temor. Pero Señor, tú nos traes esta palabra para levantarnos a tu nivel, a un nivel de victoria, de poder, de triunfo. Cristo compró para nosotros esto con su sangre derramada, con su muerte en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el precio de nuestra vida victoriosa. Ayúdanos a poseer la tierra, poseer cada promesa, llenar nuestros pensamientos con tu palabra. Que tu palabra produzca pensamientos que vienen de ti, que nos elevan, nos levantan al nivel donde tú estás, para poder caminar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gracias a Dios si este mensaje te ha tocado?
Si piensas que Dios habló a tu vida específicamente en situaciones por las cuales estás pasando, decirle gracias Señor, mientras adoramos al Señor.